Buenas noches, edición número 453 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Te noto no solo una amplia sonrisa, sino un escudito peculiar en tu solapa. Bueno, es porque hemos tenido la gran satisfacción que River saliera campeón después de haber transitado por la B Nacional, por eso auguro que seguimos nosotros. Pero auguro para que Independiente salga y pueda volver al círculo máximo, como se dice habitualmente, con un campeonato futuro que realmente es una vergüenza. Va a ser un papelón, ojalá que se rectifique. Claro, que se rectifique. No, porque aparte me parece que esto es directamente estar bastardeando el fútbol, ¿no? Un campeonato con 30 equipos. Es como esto ahora que se juega el domingo la final entre San Lorenzo y River. Ya la gente se había olvidado que San Lorenzo salió campeón el año pasado. Una final que se juega en San Luis y que no concita el mismo atractivo que pueden concitar los campeonatos. Aquí campeonato, no hablamos de fútbol acá, pero qué curioso, hace unas fechas se hablaba de las posibles renuncias de los técnicos de Boca y River, y salieron primero y segundo. Bueno, el fútbol se gobierna por el exitismo, ¿no es cierto? Y bueno, si entramos a hablar de otros temas, también tendríamos que señalar por qué Julio Grondona dio tan profusas tantas invitaciones para hinchadas argentinas. Que ahora va a ocasionar un problema serio en el Mundial de Brasil. Bueno, pero el fútbol da para varios programas y realmente hay situaciones y hay temas que realmente nos preocupan y muchísimo. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, que es Jorge Todesca. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias por la invitación. Y felicitaciones por el campeonato. No te preguntamos qué simpatía futbolística tenés. No importa. No importa. No soy ganador. Bueno, no importa, ¿no? Es el fútbol que es difícil. No, yo no soy muy futbolero. No soy futbolero, parece muy bien. Lo sigo. Alguien parafraseando a Marx decía, o a Lenin, decía que el fútbol era el opio de los pueblos. No, tanto como eso, ¿no? Y a veces... Cuando se manipula política, a mí me gusta muchísimo el fútbol como a vos, pero no dejamos, en particular, claro, no dejamos de pensar de que se trata de un espectáculo deportivo. Uno puede ser, yo mismo hace pocos días estuve en España y fui a ver en el Bernabéu Real Madrid y Valencia, y empieza y termina todo con el partido. No es que hay negocios colaterales de cuidacoches, de apoyar o defenestrar a un técnico, todo es un mundo que existe con las barras bravas. Bueno, o lo que vimos, creo que ya lo comentamos el programa pasado, el episodio bochornoso de Capitanich haciendo de la presentación de la lista de 30 jugadores. Eso no lo dijimos. No lo dijimos, de Sabela, un acto de Estado, en el que él habló, en el que parecía que se trataba de un anuncio oficial del gobierno argentino, o sea, la manipulación del fútbol en la forma grosera. Lo peor del caso fue que finalmente dijo algo que realmente es muy preocupante. En la Argentina no se va a hablar más que de fútbol en los próximos 2 meses. Y esto es preocupante porque si uno se pone a hablar de fútbol, evidentemente hay cuestiones de que están siendo soslayadas. Y esto es lo que señalábamos reiteradamente en nuestro programa, que decíamos que siempre se buscan cortinas de humo para ir escapando a la realidad o para ir tratando de ocultar problemas que son muy serios, como son los problemas que están afectando en este momento al vicepresidente de la Argentina, Amado Boudou, que si tuviera alguna dignidad yo hubiera renunciado. Evidentemente este apego que tiene al cargo, yo no sé si es fomentado desde la presidencia de la República, porque en cualquier país del mundo con la centésima parte de lo que ha hecho o de lo que se lo está acusando a Boudou, ya un vicepresidente, segunda autoridad máxima en el país, hubiera renunciado. Parecería que, como comentamos ayer, la Justicia Federal se despierta de un largo letargo. Una veces piensa cuando ve a algunos representantes de este fuero que parecería que cuando cambian los humores políticos o cuando, como en el tango Cuesta Abajo de mi rodada, un gobierno empieza a sufrir reveses electorales, le van soltando la mano a la Justicia Federal. Esperemos que no sea este el caso. Es muy loable lo que ha ocurrido con la investigación que ha dispuesto la Sala Segunda de la Cámara Federal en cuanto a ese oscuro, o mejor dicho, las cláusulas oscuras, secretas, que encerraba el convenio de YPF con Chevron y ha solicitado que se investigue a la Presidenta de la Nación. En paralelo también la Sala Primera ha decretado la inconstitucionalidad del famoso convenio, de la ley convenio con la República Islámica de Irán, que evidentemente esto era una intromisión muy seria en las investigaciones locales,
porque como señala muy claramente el texto constitucional, ya no solo estamos hablando de división de poderes, sino el artículo 109, que prohíbe expresamente al presidente de la Nación arrogarse el conocimiento de causas judiciales o el restablecimiento de aquellas ya fenecidas. Dice Timerman que realmente también después del papelón internacional que hemos pasado, no solo en este caso, sino recuerdo la famosa valija con el alicate cortando en Ezeiza, realmente sería alguien que también tendría que rever su posición en el cargo que ocupa, canciller de la República Argentina, nada más y nada menos, porque decir de que se ha inmiscuido la Cámara Federal en una cuestión que hace a la política exterior argentina es un disparate. Al contrario, fue el gobierno que se inmiscuyó en alguien que estaba haciendo una investigación y quienes estaban imputados pasaron a ser a los promotores de una eufemísticamente llamada Comisión de la Verdad. No tiene nada que ver acá la dirección de la política exterior, que le corresponde al Poder Ejecutivo y también al Congreso, sino se trata de una causa en trámite, en la que se inmiscuye, o se pretendió inmiscuir el Poder Ejecutivo, como decís vos, poniendo a los imputados en el rol de cuasi jueces, porque iban a integrar esa Comisión de la Verdad. Y por último también el tema, volvemos a tocar el tema de Vudú, que evidentemente lo que ha hecho la Cámara de negar la posibilidad de que fuera el sobreseimiento de primera instancia, que se concediera la posibilidad de que fuera sobreseído, lo ha denegado la Cámara, con lo cual tiene que seguir la investigación. Muy serio es lo que señala la Cámara respecto al fiscal de Luca, que dice que casi, dice la Cámara, no lo estamos inventando nosotros, actuó como un abogado de Vudú. Vudú está en una situación muy particular porque puede ser sometido a proceso, lo que no puede ser es detenido porque se va a amparar obviamente, en sus fueros, que como vicepresidente de la República, como presidente provisional del Senado tiene, pero puede ser sometido a indagatoria. Yo creo que si es sometido a indagatoria y esta indagatoria terminada con un procesamiento, ya me parece que no le queda otra alternativa. Debería, no hay ni la Constitución ni ninguna ley lo prevé exactamente, pero debería apartarse del caso. ¿Sabés qué, Osvaldo? En el derecho procesal hay una excusación que se llama por delicadeza. Que la delicadeza es un término muy laxo, muy subjetivo. Yo creo que en este caso el vicepresidente de la República, si fuera llamado a indagatoria, por lo menos tendría que pedir una licencia. Si bien la palabra delicadeza no parece estar en consonancia con ninguna de las prácticas de este gobierno, ¿no? No, y particularmente del guitarrista y motociclista vicepresidente de los argentinos. Pero sobre todos estos temas hay algo de campea muy fuerte, que es, lo vivimos en el programa anterior cuando estaban representantes del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el escribana Pratesi y el escribano D'Alessio, el tema de la fuerte recesión o estanflación que está sufriendo nuestra economía, cuando nos señalaban que prácticamente cada escribano hace menos de una escritura, y esto no es por defender a los escribanos, volvemos a insistir, sino porque es un reflejo de la realidad económica. Cada escribano en la Ciudad de Buenos Aires hace menos de una escritura traslativa de dominio o inherente a alguna transferencia dominial, ya sea a título gratuito o oneroso, en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto es preocupante porque en consonancia también la gente de la Cámara Inmobiliaria Argentina nos señala que también este es otro punto a tomar en cuenta, que es la fuerte recesión que está sufriendo todo el mercado inmobiliario, y esto tiene un impacto, como hemos dicho ya, lo estudiamos en la facultad con Samuelson, el efecto multiplicador que tiene en la economía el tema de la construcción. Vemos también una preocupación muy grande con estas cifras amañadas del INDEC, que parecería que la desocupación hubiera disminuido, según si uno toma esos indicadores, y creo que lo que ha disminuido es algo muy grave, que es que la gente ya no busca trabajo. Pero como no queremos quedarnos en una actitud absolutamente plañidera, sino que queremos mirar con optimismo el futuro, Jorge Todesca, queremos que nos des una esperanza, si puede ser. Qué mochila, qué utopía la mía, ¿no? No tanto, porque, obviamente la economía argentina está ingresando en un periodo recesivo, con inflación alta. Este gobierno no va a lograr revertir completamente la situación, creo que a lo sumo podrá contenerla. Pero, mirándolo como vos me pedías que lo mirara, también te diría que
estamos frente a un nuevo ciclo político y que la Argentina tiene muchos activos en los cuales apoyarse con una nueva orientación. Y te señalo solamente algunos. Las empresas argentinas están bien, vienen de buenos años, tienen bajo grado de endeudamiento, ha habido un cierto ciclo de inversiones. El sector agropecuario argentino lo que necesita es que le saquen el pie de encima y en realidad está en condiciones de dar mucho más de lo mucho que da en este momento. Tenemos, se verá en cuántos años se pueden explotar o no estas reservas de recursos no convencionales, están ahí, y son un tema extraordinariamente importante. Y bueno, desde el punto de vista productivo, esa es una buena base para arrancar. Una de las cuestiones pendientes, trascendentes de la Argentina es que está absolutamente aislada del mundo en materia financiera. Eso requiere recomposición y la recomposición requiere nuevas orientaciones y restablecimiento de la confianza. Y eso un nuevo gobierno va a estar en condiciones de hacerlo. Hoy la Argentina ni siquiera tiene préstamos del Banco Interamericano del Desarrollo ni del Banco Mundial, lo cual yo te diría no recuerdo que haya ocurrido ni en los momentos peores, el colapso de la convertibilidad y demás. Entonces, bueno, podría seguir con esta serie de cosas. Entonces, el país está en condiciones de volver a tener un ciclo hacia adelante. Lo que yo soy más escéptico, para serte franco, es de que la sociedad argentina algún día termine de hacer un aprendizaje sobre errores reiterados. Digo, el gasto público no puede crecer indefinidamente bajo el lema, de que pareciera en principio que todo lo que gasta el Estado está bien que lo gaste, porque cómo no va a haber asignación universal por hijo, ¿quién va a discutir eso? Lo que uno discute es cómo el gasto público incrementándose al 40% anual, eso no se aguanta ni en la Argentina ni en ningún lado, ¿no? Emisión monetaria, y sí, todos los países usan emisión monetaria. ¿Hasta qué punto? Y hasta el punto que no se te vaya la inflación. No hay inflación buena o inflación mala en este contexto internacional. Un país desarrollado aspira a tener 2% de inflación. Un país en desarrollo pelea por que no se le vaya del 6%, con Brasil, Uruguay y demás, y le cuesta pelear. Esa pelea es difícil para los países en desarrollo, ¿no? Nosotros no damos esa pelea. Ahora, la perdimos por nocaut. Nuestro ministro de Economía, Kicillof, sin embargo, le da lecciones al mundo. Dice que la Argentina hizo en pocos años lo que Europa planea hacer en 100 y se refería particularmente al empleo. Ahora, ¿cómo estamos en materia de empleo? Porque yo le escuché en un programa a Fernando Iglesias comparar el desempleo en España y en la Argentina, que son magnitudes más o menos similares de población. Él decía que la cantidad de gente sin empleo en España y en la Argentina es más o menos similar, y sin embargo el desempleo en España es del 20 y pico % y acá es del 7 y pico, porque se toman como desempleados las personas que buscan trabajo y no lo consiguen, lo que en España es un porcentaje muy alto y en la Argentina es un porcentaje muy bajo. ¿Hay tan pocas personas de las que no tienen empleo que lo buscan? Dos cosas respecto de esto. La metodología para el cálculo de las cifras de empleo, desempleo, población económicamente activa y demás, son las mismas en todo el mundo, son convenciones internacionales, como las hay sobre el Producto Bruto, la metodología es la misma. Las situaciones son absolutamente diferentes por una cantidad de motivos. Vos podés hablar del desempleo del 25% en España, o también podés tomar Estados Unidos, que tiene una cifra de desempleo similar a la Argentina, en crisis, ¿no? Ahora que está atravesando una crisis, en fin, y podemos usar los ejemplos internacionales para un lado o para el otro. Hay un tema que es la debilidad estructural del mercado de trabajo en la Argentina, creo de la cual después, cuando hay un traspié de la economía, rápidamente aparecen estas cifras crecientes de desempleo. Y 4 números para no marear a nuestros televidentes. Somos 40 millones de habitantes.
38 millones de nosotros vivimos en centros urbanos de distinto tamaño. En esos centros urbanos vivimos 27 millones en edad de trabajar y trabajamos 16 millones. Trabajamos 16 millones entre los que tienen empleo formal, los que tienen empleo informal, los que tienen empleo de tiempo completo, los que son subocupados, etc. Entonces, al final del camino somos 16 millones en lugares donde somos 27 millones los que estamos en edad de trabajar. Entonces tenemos un mercado de trabajo reducido, como lo tienen también otros, por cultura, por una cantidad de razones, otros países latinoamericanos. Nosotros tenemos, ya que hablamos de cifras internacionales, un 42% de lo que se llama población económicamente activa, que es la que está ocupada y la que no estando ocupada busca trabajo, ¿no? Bueno, hay países en Europa que tienen ese mismo 40 y tantos %. Estados Unidos tiene un 62% de población en el mercado de trabajo y ha estado bajando estos años. Pero bueno, 16 millones es una debilidad de nuestro mercado de trabajo en relación a la población total y a la que está en edad de trabajar en un país que todavía tiene una población joven. Nuestro país no está dando el empleo a suficiente gente y eso tiene mucho que ver con los niveles de pobreza, aunque hay asalariados pobres, obviamente. Los hubo siempre, los que habitaban los conventillos de Buenos Aires, La Boca, Barracas, y los que hicieron las revueltas de principios del siglo XX, los socialistas, los anarquistas, eran asalariados pobres, claro. Pero el tema de estar en el mercado de trabajo es un principio de salida. Seguro. Cuando hablamos de los 16 sobre los 27, yo lo estuve anotando porque la verdad es una cifra muy interesante. Estamos hablando casi de un 40% que no trabaja. Claro. Económicamente activo. Y es que tenemos una tasa de actividad del 40 y pico % sobre el total de la población. Pero hay poco estímulo para buscar trabajo, digo, por los planes, pues mucha gente tal vez no le conviene, porque prefiere recibir el plan trabajar o algún otro subsidio. Esta debilidad del mercado de trabajo viene después de la década del 70. Es cuando nosotros teníamos tasa de desempleo del 3, 4, 5% anual. Te diría, en el momento de la hiperinflación, que estábamos con lo que consideramos en ese momento un desempleo monstruoso, estaba alrededor del 7-8%, ¿no? Este alto desempleo es más una cuestión estructural contemporánea de la economía argentina. La economía argentina ha sido incapaz de generar suficientes empleos de buena calidad. Entonces, bueno, ¿cuál es la tasa de desempleo resultante? Como la tasa de desempleo tiene que ver con los que tienen trabajo y con los que no teniendo trabajo buscan trabajo, siempre la tasa de desempleo, que es producto de una encuesta, no te está mostrando estructuralmente lo que ocurre. Yo voy a decir, ¿cuál es la tasa de desempleo en Formosa? 3%, más o menos, es más o menos 3%, cifra del INDEC. Y sí, es 3%, si la mayoría de la gente que no tiene trabajo tampoco busca trabajo. No de ahora, viene de hace muchos años. Entonces, yo digo, en la mirada hacia un nuevo ciclo, hacia el famoso proyecto nacional de la Argentina, que en una cierta avenida no nos debería diferenciar demasiado, está esta cuestión. Nosotros, esta cantidad de población trabajando, con los empleos de baja calidad que hay, con la informalidad que hay, no da para que nuestros habitantes salgan de la pobreza y tengan, los que están en la pobreza, y la calidad de vida del país sea sustancialmente diferente. Vamos a una pausa y cuando volvamos continuamos con el economista Jorge Todesca. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable.
¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y hablábamos de recesión y juntamente con este tema se vincula necesariamente con el tema inflacionario y por el otro lado con la devaluación. Vienen fuertes vientos devaluatorios, ¿no? Viene, yo les digo tensión cambiaria, es un eufemismo, porque bueno, yo trato de no generar este clima devaluatorio porque ha sido triste en muchos momentos del país, ¿no? Y uno como funcionario lo ha vivido y como argentino le duele. Entonces no quiero hacer lo mismo. Ahora, obviamente esta situación de tensión en el tipo de cambio es producto de haber abusado de la inflación, de que finalmente la gente le diera la espalda a la moneda nacional. Aquí, los que tienen que venir de afuera, porque fíjate que nuestro saldo comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, todavía es positivo, pero es lo único que hay, y detrás de ese saldo positivo comercial está casi excluyentemente un único producto, la soja, el producto estrella. Entonces decís, bueno, una economía cuya relación con el exterior ha quedado en manos de la soja, que no es para hablar más de la soja, menos mal que la tenemos, menos mal que se produce, menos mal que se produce con alta tecnología, etcétera, etcétera, pero te está hablando de una debilidad y detrás de esa debilidad está esta tensión cambiaria. Ahora, este proceso devaluatorio que tenemos desde el principio del año pasado, la verdad es que es un proceso devaluatorio que me parece que difícilmente sea exitoso, porque fíjate, de nuevo, 2, 3 números. En los 16 meses que van desde enero del año pasado hasta abril pasado, el peso se devaluó 63%, pero los precios aumentaron 47%. Es decir, que la devaluación se trasladó en un 75% a los precios. Entonces, la recuperación de competitividad y demás ha sido muy baja. Entonces, sí, es probable que tengamos más devaluación por delante. Ahora, guarda, porque se puede caer en una situación continua de devaluación, inflación, devaluación, inflación, donde la devaluación, que siempre tiene un aspecto traumático, pero se supone que te puede dar un resultado de ganancia de competitividad por el otro, se te quede el efecto traumático y no te venga nada de la corrección beneficiosa para la economía, y lo tenés en que las exportaciones de la Argentina no crecen, a pesar de la Parece mentira cuando parece mentira cuando estabas hablando vos recién de que nuestra economía es soja dependiente. La cabeza me fue para los años 60, 70, donde teníamos una industria automotriz potente, acordate Industrias Kaiser Argentina y tantas otras, Ford Motor, Chevrolet, y cómo todo esto se fue, más allá de que la situación en el mercado automotriz es muy particular por el tema de que son multinacionales, o sea que no era, pero cómo estas empresas se fueron yendo del país, qué poca seguridad que les fuimos brindando, y cómo hoy terminamos pensando, después de casi un siglo de decir que no podíamos ser un país agrícola o ganadero exclusivamente, sino que teníamos que diversificar nuestra producción y generar nuevas, hasta una burguesía se hablaba y se sigue hablando hoy, cómo nos hemos quedado, ¿no? Bueno, a ver, la industria automotriz ha estado produciendo 800.000 vehículos por año, ¿eh? Sí. Nunca había estado produciendo tanto. Uno puede decir, bueno, atención con cuánto de contenido importado, etcétera, estamos entre los 21 o 22 países que tienen siquiera producción automotriz. No es lo que peor nos ha ido, ¿no? No. El recorrido automotriz por una expansión que hubo que se ha mantenido, porque evidentemente se mantiene. Sí. No sé hasta cuándo, porque ahora están suspendiendo las automotrices. No, claro. Digo, siempre ha sido un desafío mantener y retener ciertas industrias en la Argentina que están sujetas a una competencia internacional muy fuerte. Algunas han desaparecido totalmente, ¿seguro? ¿No? O nos quedan pequeños núcleos y sobre todo, sin demérito de ello, armadurías, como es el caso de la electrónica en Tierra del Fuego
y demás. Bueno, ahí el proyecto industrial de la industrializadora de la Argentina, que creo que es a donde vos ibas, quedó trunco. Claro. Evidentemente, quedó trunco. Y es increíble que haya quedado trunco en estos años en que hubo tanto crecimiento del consumo en la Argentina, ¿no? ¿Quieres preguntar algo, Osvaldo? Se dice que ahora tenemos cierta pax cambiaria, cierta tranquilidad por la liquidación de la soja, después viene el efecto balsámico del Mundial. ¿Qué pasa el segundo semestre? Bueno, desde el punto de vista de la actividad económica, me parece que la economía difícilmente repunte, ¿no? No vamos a tener un colapso, no vamos a tener caídas del producto como las que tuvimos entre 1999 y 2002, pero sí vamos a tener una economía que se va a contraer. Obviamente, como vos bien señalás, Osvaldo, dado que el principal ingreso, la columna vertebral de los ingresos del exterior de la Argentina viene del sector agropecuario, cuando este ciclo se acabe entramos a transitar por el desierto, ¿no? Seguro. Un desierto en el que hay una buena cantidad de reservas todavía, y por lo tanto yo no preveo un colapso, pero donde va a haber tensión, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos es una ausencia de una política económica armónica de conjunto entre lo fiscal, entre lo monetario y una sola conducción. Claro. Y una sola conducción, que siempre la necesitas en materia económica, pero que la necesitas mucho más cuando estás afrontando una situación crítica. La bicefalía no es buena. Estamos hablando de Kicillof-Fábregas. Exactamente. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre, Gracias. muy ilustrativo y con los números que los estuve tomando nota. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, si Dios quiere, deseándoles a todos un muy, pero muy feliz Día de la Patria, el 25 de mayo venidero. Chao.